¿Qué significa el bien? Desde el amanecer de los tiempos, el hombre se ha hecho esa misma pregunta. Filósofos clásicos lo debatieron en el Ágora. Nietzsche y Schopenhauer se desgarraron en sus libros tratando de encontrar alguna respuesta. Encontraron solamente un vacío imposible de llenar. Pero yo te lo voy a explicar en 7 minutos en un video de YouTube acerca de calabozos y dragones. Hoy te voy a contar un poco acerca del alineamiento. El alineamiento es una de las reglas más discutidas de D&D, Pathfinder y otros sistemas. Describe a grandes rasgos la brújula moral de tu personaje, criatura o incluso de toda una civilización. Vamos por partes. El manual dice, el alineamiento tiene 2 ejes, el de la moral y el del orden. Cada eje tiene 3 opciones. El de la moral son bueno, neutral y malvado. El del orden son legal, neutral y caótico. Entonces las criaturas y los personajes son buenos en función de la posición que toman ante los dilemas. Digámoslo así, es su propensión al altruismo. Un personaje bueno tomará en cuenta las consecuencias de sus actos, estará consciente y preocupado por el bienestar de los demás y valorará los ideales que su cultura considere como el bien abstracto. Como estamos jugando desde la perspectiva de los valores que tenemos o que deberíamos de tener por universales, llamaremos bien a preferir la paz a la guerra, la libertad a la esclavitud y la igualdad a la opresión. Claro, dentro de los límites sociales que tengan sentido para tu historia. Por ejemplo, un rey bueno puede decidir ir a la guerra si es la única forma de salvar a la gente o si lo ve como un mal necesario. Para ese rey bueno, la guerra es un precio terrible que tiene que pagarse por un bien mayor. Un personaje es malvado cuando actúa al contrario. El malvado no tiene ningún interés por los demás y puede ser inherentemente egoísta o ni siquiera buscar un beneficio propio. Puede ser que solamente quiera el sufrimiento y el dolor por sí mismo. Un rey malvado será implacable con sus rivales al trono. Será déspota con su pueblo y escogerá la guerra para alimentar su ego, su gloria o sus cofres. El eje del orden es muy parecido. Ser legal significa tener un apego a las reglas, a las tradiciones, al orden y a la autoridad. Un personaje legal estará comprometido con una estructura de leyes, externa o interna, a la que decide seguir. Ser caótico, pues es al revés. Significa no estar atado a sistemas ni a ninguna restricción moral, o a muy pocas restricciones morales. Obviamente, entre estos extremos hay lugar para un sinnúmero de matices. Yo sé que puede sonar un poco confuso al inicio del juego, pero tiene una lógica. Con esta tabla que estás viendo aquí es muy fácil verlo. La idea posiblemente no es que estés completamente en una casilla, sino que puedes estar con un pie en una y el otro en otra. Las criaturas legales buenas, LB, harán lo que la sociedad considera como correcto. Los dragones de oro, muchos paladines y la mayoría de los enanos pueden ser legales buenos. Las personas neutrales buenas, NB, harán lo que esté en su mano para ayudar a los demás de acuerdo con sus necesidades. Muchos celestiales, algunos gigantes de las nubes y la mayoría de los gnomos pueden ser neutrales buenos. Las criaturas caóticas buenas, CB, actúan siguiendo los dictados de sus conciencias sin preocuparles lo que otros esperan de ellas. Los dragones de cobre, muchos elfos y los unicornios pueden ser caóticos buenos. Los individuos legales neutrales, LN, se comportan de acuerdo a la ley, la tradición o sus códigos de conducta personales. Muchos monjes y algunos magos pueden ser legales neutrales. Neutral, N, es el alineamiento de aquellos que prefieren evitar las consecuencias éticas y no toman partido, haciendo lo que les parece mejor en cada momento. Los hombres lagarto, muchos druidas y la mayoría de los humanos pueden ser neutrales. Las criaturas caóticas neutrales, CN, persiguen sus caprichos valorando su libertad como individuos por encima de cualquier otra cosa. Muchos bárbaros y pícaros y algunos bardos pueden ser caóticos neutrales. Los seres legales malvados, LM, toman lo que les viene en gana, pero siempre de forma metódica y dentro de los límites que marca una tradición, una organización o su supuesta o malentendida lealtad. Los diablos, los dragones azules y los hobgoblins pueden ser legales malvados. Neutral malvado, NM, es el alineamiento de los que se salen con la suya siempre que se presenta la oportunidad sin compasión ni remordimiento alguno. Muchos drow y los yugolots pueden ser ejemplos de neutrales malvados. Las criaturas caóticas malvadas, CM, recurren a la violencia arbitrariamente, movidos por la codicia, el odio o el ansia de sangre. Los demonios, los dragones rojos y los orcos
pueden ser en su mayoría caóticos malvados. Esto es por lo que la siguiente parte del manual es ahora tan controversial y es precisamente una de las cosas que están cambiando en el canon de D&D. El manual dice, para muchas criaturas conscientes el alineamiento es una elección moral. Los humanos, enanos, elfos y otras razas humanoides pueden elegir seguir la senda del bien o del mal, de la ley o del caos. Si se hace caso a los mitos, los dioses del bien que crearon estas razas las dotaron de libre albedrío para que pudieran elegir su propio camino. Sabían que la bondad que no se ha elegido voluntariamente no es sino esclavitud. Sin embargo, las deidades malvadas crearon otras razas, cuyo fin último era ser sus siervos. Estas razas tienen ciertas tendencias congénitas y que se corresponden con la naturaleza de sus dioses. La mayoría de los orcos comparten la naturaleza violenta y salvaje de Grumsh, el dios orco, por lo que sienten una inclinación hacia el mal. Así, a pesar de que un orco concreto elija seguir un alineamiento bueno, deberá luchar contra sus impulsos innatos durante toda la vida. Incluso los semiorcos sienten la persistente influencia de Grumsh. Esta parte del canon está cambiando, en primera porque es un poco restrictiva. Claro, al final tú y tus compañeros tienen la última palabra en qué van a usar y qué no. Si quieres una tribu de orcos buenos, dale. ¿Quieres una orden de paladines que sirven a un demonio redimido? Adelante. Probablemente lo más bello de este juego es que es verdaderamente ilimitado. Pero lo segundo que uno tiene que considerar y por lo cual estas reglas ya pueden ser difíciles en el mundo actual es una cosa que se llama determinismo genético, que es suponer que un individuo solamente por pertenecer a una raza tiene ciertas características morales. Esto tiene sentido en un ambiente de fantasía, pero puede ser usado y se ha usado para discriminar a seres humanos de verdad. Puede ser que tú y la gente que juega contigo nunca han sido víctimas de la discriminación racial, pero para muchos jugadores esto es un tema cada vez más importante y que tiene que cambiar en el juego. No porque algo nos gustaba como era antes, significa que puede existir para seguir lastimando a personas que se sienten lastimadas por ellas. Y tampoco podemos ser jueces de lo que es genuinamente ofensivo o no. Basta que una persona diga, me siento ofendida por tal cosa, para que sea nuestra obligación moral buscar la manera en que esto no sea así. Es un tema muy controvertido que se está discutiendo y del que yo no tengo la respuesta. Pero cualquier cosa que se haga en el camino para que más personas se sientan bienvenidas en el juego, por mí está bien y es algo que se tiene que hacer. Sobre todo porque con respecto a este tema, como para muchos otros, soy completamente ignorante y nunca he sido afectado por eso directamente. Entonces, pues nada, lo dejo a personas que saben más que yo con respecto a esto. Regresando. En Pathfinder, esto del alineamiento es muy parecido. El manual dice, el alineamiento de tu personaje es un indicador de su moralidad y de su personalidad. Ten en cuenta que el alineamiento es un tema complejo e incluso actos que podrían ser considerados buenos se pueden utilizar para propósitos nefarios y viceversa. Ahora, ¿qué significa todo esto para tu juego? Pues como todos los juegos de rol, depende de ti. Para algunos jugadores y Dungeon Masters, el alineamiento es algo súper serio y esperan que sus personajes se apeguen a lo que dice su hoja en todo momento. Otros tenemos una aproximación mucho más light y solamente esperamos que haya cierto nivel de congruencia y más o menos. Hay algunas instancias en que el alineamiento puede ser muy importante. Por ejemplo, un paladín o un clérigo que obtiene sus habilidades al servicio de un dios bueno debe actuar con respecto al bien como lo define su fe, o se arriesgan a perder el favor de su dios. Un personaje puede comenzar como malvado, pero encontrar la redención a lo largo de su aventura y tener un cambio de alineamiento. Un peleador caótico puede volverse legal cuando presencia algún evento que le conmueve en tal grado que le hace cambiar su visión del mundo. O porque el jugador quiere tomar niveles de paladín, también se vale. Todos nos topamos, y los que no se han topado se van a topar, con un jugador que comienza como un desapegado y cínico pícaro neutral caótico, que se vuelve el campeón del bien y está dispuesto a arriesgarlo todo cuando hay que rescatar a un unicornio bebé. ¡Puf! Eldrian, el elfo cazador de vampiros, siempre trabaja solo. Y 2 sesiones después, Eldrian recibe una flecha en el pecho por salvar a un NPC. Yo te recomiendo esto. Recuerda que el alineamiento es una herramienta narrativa. Está ahí para ayudarte a ti y a tus compañeros a contar una buena historia y solamente eso. Yo soy Manuel Solís, muchas gracias y que tires muchos 20s.
Además de a nuestros patrocinadores, agradezco mucho al menor de mis hermanos, a Antonio Solís, por haber escrito este guión, que nuevamente es mucho mejor de lo que pude haber escrito yo. Antoine, que tires muchos 20.